Seguimos con el video tutorial para la clase que cubre la construcción for each next. Como puede apreciar, estamos en la hoja de cálculo donde veremos algunos ejemplos de esta construcción, ya que con esto le damos cumplimiento al alcance de la clase número 14 que mencionamos en la sesión teórica. Por ende, y sin más preámbulo, quiero que observe que el libro de Excel que voy a utilizar para desarrollar y explicar los ejemplos contiene alguna información en la hoja 1. Intuye entonces que dicha información yo la he puesto ahí, con el único fin de utilizarla con algún procedimiento que se encuentra inmerso dentro del libro y que también he escrito. Sin embargo, resalto de manera enfática que usted puede seguir la explicación desde su propio PC si opta por descargar el libro de trabajo que dejo en la descripción de este video. Con esto usted puede conservar el código de cada ejemplo y realizar futuros análisis con él. Por otro lado, y antes de mirar los procedimientos, quiero que le dé un vistazo a la hoja 1 y analice que las celdas F2, F6, F10 y F14 contienen información dentro de ellas. Además, si se fija, cada celda mencionada contiene un comentario de celda asociado. Seguido a esto, quiero que también observe que existe un rango de valores numéricos contenidos dentro de las celdas A1 a A16, pero lo más importante es que identifique que la única celda que compone el conjunto solo contiene un valor negativo ubicado en la celda A8. Comprenda que inicio este video con la mencionada aclaración, ya que cuando estemos en el código no regresaré a la hoja de cálculo para indicar el objeto con el que estaré trabajando. Por el contrario, yo asumiré que usted ya sabe a qué celdas se asocian los comentarios y dónde está ubicado el número negativo en el rango de celdas. Fíjese que ahora me he desplazado al editor de Visual Basic y he abierto el módulo llamado Construcción for each next. Aprecie que dentro del citado módulo existen 3 procedimientos los cuales detallaremos en el transcurso de este video. Dicho esto, quiero que centre toda su atención en el primer procedimiento llamado recorrer comentario 1. Note cómo la primera sentencia declara mediante la instrucción dim una variable de objeto llamada CMT asociada a un objeto de tipo comment, es decir, un comentario de celda. Fíjese que la siguiente línea de código abre con una construcción for each next que asocia a la variable de objeto recién declarada con la colección de comentarios existente en la hoja activa del libro activo, es decir, con la hoja 1. No obstante, lo que quiero que interprete de esta línea es cómo Visual Basic define una colección de un objeto específico. Dicho de otro modo, aprecie cómo al declarar la variable de objeto he utilizado la palabra comment en singular para especificar que se trata de un solo comentario de celda. Sin embargo, dése cuenta que después en la apertura de la construcción for each next especifico a la colección de comentarios de celda con la palabra comments en plural. Esto es así, ya que Visual Basic para aplicaciones ha estipulado que el objeto que hace referencia a una colección de objetos de tipo comment debe escribirse como comments. Pese a todo esto, note cómo al ingresar dentro de esta estructura de control utilizo a la variable de objeto como contenedor de cada objeto inmerso dentro de la colección. En otras palabras, aprecie que cada vez que se realiza un bucle o ciclo para cada elemento de la colección, la variable de objeto actúa como si se tratase de cada objeto comment dispuesto en la hoja 1 del libro de trabajo, dejándome interactuar en última instancia con cada una de sus propiedades y métodos con las que realizo alguna actividad. Por ende, aprecie que la tercera sentencia invoca a la propiedad shape de un objeto comment con el fin de retornar un objeto de tipo shape. Luego a ese objeto shape le aplico la propiedad fill con el único fin de retornar un objeto de tipo fill format, al que con posterioridad le aplico la propiedad forecolor para retornar un objeto de tipo color format, del que a última instancia le especifico la propiedad RGB mediante la cual se puede cambiar el color de fondo de un objeto comment, o lo que es lo mismo, un comentario de celda. Intuye entonces que la propiedad RGB del objeto color format solo recibe el resultado de una función de Visual Basic llamada RGB, que básicamente mezcla los colores rojo, verde y azul con el único fin de devolver una mezcla de esos 3 colores base para luego asignársela al fondo de cada comentario. Sin embargo, eso no es todo, ya que con la cuarta sentencia lo que hago es prácticamente igual, es decir, esta vez accedo a la propiedad parent de un objeto comment para devolver el objeto padre de ese comentario, que no es nada más que un objeto de tipo range con el cual se asocia ese comentario de celda. Fíjese que después de obtener el objeto range mediante la propiedad parent, accedo a la propiedad interior del objeto range devuelto, al cual a su vez le aplico la propiedad color que me permite cambiar el color de fondo de la celda asociada a cada comentario. De igual forma, utilizo la función interna de Visual Basic RGB para especificar el color que se pasará a la propiedad color mediante toda esa instrucción de asignación.
Por último, note cómo las sentencias 5 y 6 del procedimiento acceden del mismo modo al objeto font de un objeto range que retorna la propiedad parent de un objeto de tipo common contenido en la variable de objeto. Aprecie que la quinta sentencia coloca en negrita todo el contenido que hay en la celda asociada a cada comentario. Esto se logra asignando a la propiedad bold de un objeto font el valor de verdadero, es decir, true. Pese a todo esto, la sentencia 6 sí que tiene una pequeña variación. Dicho de otro modo, lo que hace ahora es cambiar el color del texto de las celdas asociadas a los comentarios, mediante la propiedad colorIndex de un objeto font establecida en 2, que sencillamente es el color blanco. Ya para terminar, quiero que observe que una vez he acabado con todas las sentencias, procedo a indicarle a esta estructura de control que pase al siguiente comentario dentro de la colección. Intuye entonces que las sentencias nextCMT hace que el bucle se repita nuevamente, ejecutando en última instancia todas esas sentencias para el siguiente elemento u objeto de la colección. Esto procede hasta que se acaben todos los objetos common contenidos dentro de la colección common de la hoja 1. Mas sin embargo, si usted usa las palabras claves exit for, entonces también lo hará. Pero bueno, eso se lo explicaré en un momento. La verdad, lo que quiero que analice profundamente de todo esto es cómo la variable de objeto me permite recorrer cada elemento de la colección, permitiéndome en última instancia utilizar las propiedades y métodos como si se tratase de un objeto único y particular. Además, intuya cómo mediante este bucle no solo puedo manipular el objeto dentro de la colección, sino que también puedo manipular otros objetos que estén involucrados, como en este caso celdas, fuentes, fondos, etc. Adelante. Ejecutemos el procedimiento desde la interfaz de usuario y veamos lo que sucede. Para ello vayamos a la interfaz de usuario y en la pestaña desarrollador y en el grupo código encontraremos el comando macros. Damos clic allí y ejecutamos el procedimiento recorrer comentarios 1. Damos clic en ejecutar y vemos cómo cambian el color de cada comentario y de cada celda. Además, la fuente también cambió a blanco de cada celda particular. Volvamos al procedimiento. Bueno, si aún usted no comprende el ejemplo que acabamos de ver, entonces lo único que le puedo aconsejar es que pause el video y detalle con atención todo el código del primer procedimiento. Quizás dándole una repasada pueda ver todo el panorama completo, y así pueda extraer lo que yo con mis palabras no pude comunicarle. De momento, sigamos con la clase. Por tanto, lo único que le pido nuevamente es que centre toda su atención, pero esta vez en el siguiente procedimiento, es decir, el que lleva por nombre recorrer comentarios 2. Fíjese cómo de la misma manera que el procedimiento anterior, este declara en su primera sentencia una variable de objeto de nombre CMT que es asociada del mismo modo a un objeto de tipo common. Sin embargo, esto no es lo único similar respecto del primer procedimiento. Dicho de otro modo, aprecie cómo la segunda sentencia abre con una construcción for each next que asocia a la variable de objeto recién declarada con la colección de comentarios de celda que están dispuestos en la hoja activa del libro activo. Mejor dicho, fíjese que hasta aquí todo es exactamente igual a como está escrito en el primer procedimiento del presente módulo, ya que por el contrario la siguiente sentencia sí que hace una actividad totalmente diferente. Es decir, aprecie cómo la tercera sentencia utiliza a la variable de objeto con el único fin de aplicar la propiedad parent para devolver al objeto padre de ese comentario, que no es nada más que un objeto de tipo range que representa a cada celda que se asocia con cada comentario existente dentro de la hoja 1. Básicamente lo que se hace después es invocar a la propiedad offset de ese objeto range devuelto para desplazar el control de celda 2 columnas a la izquierda de esa referencia. Por tanto, fíjese cómo se pasan los argumentos a dicha propiedad. Es decir, para el primer argumento que representa las filas hemos dispuesto un valor de 0 para que no sufra cambio alguno, pero para el segundo argumento que representa las columnas sí que lo hemos cambiado a -2. Por ende, el desplazamiento solo se realizará sobre las columnas y además lo hará en sentido inverso, o sea, hacia la izquierda. Sin embargo, hay que resaltar que la propiedad offset retorna del mismo modo otro objeto de tipo range. Es a este último al que se le aplica la propiedad value con un único fin de modificar el valor de la celda desplazada y asignarle el de la celda respectiva que se asocia con cada comentario existente en la hoja. Mejor dicho, esta sentencia lo único que realiza es copiar el valor de cada celda que se asocia a un comentario y pegarlo 2 columnas a la izquierda de esa referencia inicial de celda. Bueno, ahora lo que hacemos en la línea 4 es invocar a la propiedad interior de la celda desplazada para devolver un objeto de tipo interior, al cual en última instancia le devolvemos la propiedad color, a la que se le asigna un color mediante la función interna de Visual Basic llamada RGB. No obstante, tengo que decirle que esto ya se lo había explicado hace un segundo, así que no lo volveré a repetir.
Por otro lado, si continuamos se dará cuenta que la línea 5 es idéntica en acción a la línea 3 del primer procedimiento, pero esta vez lo que cambia es el valor de los argumentos de la función RGB que asignan el color de fondo del comentario. Sin embargo, lo que quiero que comprenda profundamente de este ejercicio es lo que viene a continuación. Para ello, aprecie cómo la sexta línea de código utiliza una instrucción exit for al final de la sentencia, que me imagino ya sabrá para qué se usará. La verdad, lo que esta sentencia realiza es una comparación del texto contenido en cada comentario de celda y lo contrasta con una cadena de texto que se especifica dentro de los argumentos de la función instr de Visual Basic. Es decir, la función instr lo que realiza es una búsqueda de una cadena de texto dentro de otra, y en caso de encontrarla, esta función devuelve la posición del carácter donde inicia la cadena de texto buscada. Fíjese que el primer argumento de la citada función representa la cadena en la que se va a buscar, y el segundo argumento representa la cadena buscada. Así pues, una vez el procedimiento iniciado, este comienza a buscar la cadena de texto F10 dentro del texto de cada comentario de celda, y en caso de que lo encuentre, entonces este devolverá la posición del carácter buscado, que a fin de cuentas ha de ser un número mayor que 1, lo que produce que la construcción de decisión sí de la línea 6 se ejecute como verdadera, dando paso a la interrupción del bucle mediante la aplicación de la instrucción exit for que se encuentra al final de dicha línea. Comprende entonces cómo después de ejecutar el procedimiento solo unos comentarios se colorean y solo unas celdas se copiarán y cambiarán su aspecto. Esto es debido a que en el comentario 3 de la hoja 1 existe la cadena de texto F10 que se busca, lo que produce una interrupción del bucle en ese punto que da como resultado la finalización del procedimiento y la modificación solo de unos comentarios y celdas. Para verlo mejor, ejecutemos el procedimiento desde la interfaz de usuario y veamos lo que sucede. Para ello vayamos a la hoja de cálculo. En la pestaña Desarrollador ejecutamos el comando macros. Ahora ejecutamos el procedimiento llamado recorrer comentarios 2. Fíjese cómo el copiado de la celda llegó hasta la celda D10, que especifica el contenido del comentario con las letras F10. Volvamos al editor. Listo, ahora expliquemos el último procedimiento que nos dejará evidenciar otro tipo de colección, el cual creo yo es el más interesante de todo el modelo de objetos de Excel, ya que de este dependen muchas actividades que llevaremos a cabo con la hoja de cálculo. Para ello observe el procedimiento llamado recorrer rango y dése cuenta cómo en la primera sentencia se declara una variable de objeto de nombre celda, a la que se le asocia un objeto de tipo range. Intuye entonces que la variable de objeto llamada celda será la encargada de capturar cada una de las celdas en la hoja de cálculo. Por ende, y antes de comenzar la explicación, debo recordarle lo siguiente. En Excel, una sola celda es un objeto range, es decir, cuando usted hace referencia a una sola celda se está refiriendo a un solo objeto range. Sin embargo, cuando se hace mención a un grupo de celdas, entonces lo que sucede es que ese mismo objeto range funciona como una colección de cada uno de los objetos range individuales que son contenidos dentro de ese grupo. Mejor dicho, para facilitarle las cosas, lo único que tengo que decirle al respecto es que en Visual Basic una sola celda es representada por un objeto range y un grupo de celdas es igualmente representado por un objeto range. Es decir, en Visual Basic no existe diferencia alguna entre un objeto range y una colección range, ya que igualmente se nombran del mismo modo, pero algunas veces este objeto puede hacer referencia a una sola celda y otras veces más puede referirse a un grupo de celdas. No obstante, si quiere indagar más acerca del objeto range, le sugiero que observe la clase número 3 de este curso, donde se detallan en gran medida este objeto. De momento continuemos. Como puede observar, la segunda línea de código lo único que hace es relacionar mediante la apertura de una construcción for each next a la variable de objeto llamada celda con un conjunto de celdas de la hoja 1. Es decir, dicho conjunto de celdas son la colección de todos los objetos range individuales que este bucle va a recorrer. Fíjese que para especificar la colección de celdas, lo único que hemos realizado es invocar a un objeto range cuyo argumento apunta a un rango de celdas bien definido. Dicho de otro modo, note cómo invocamos a la propiedad range de un objeto worksheet con el único fin de retornar un objeto de tipo range, el cual a última instancia es al que le especificamos el argumento que contiene el conjunto de celdas, que no es nada más que las celdas que van desde la A1 a la A16, que son las que contienen los números. Por otro lado, si continúa observando, apreciará que la tercera sentencia cumple una acción bastante particular, es decir, note cómo mediante el uso de la variable de objeto se cambia el color de la fuente de cada celda que contiene esta variable en cada ciclo respectivamente.
Mejor dicho, fíjese que accedemos a la propiedad font de un objeto range individual para retornar un objeto de tipo font, al que con posterioridad le especificamos la propiedad color index para cambiar la fuente a color rojo. Intuye entonces cómo mediante la instrucción de asignación especificamos el valor de 3 para esa propiedad, cambiando el color de la fuente de cada celda por donde pasa el ciclo. Sin embargo, aprecie que lo anterior no ocurre con todas las celdas del rango, ya que a medida en que éste se ejecuta, el ciclo también lo hace con una construcción de decisión sí que se encuentra dentro de este, que básicamente compara la propiedad value de cada celda para saber si el número que ésta contiene es menor o igual que 0. Fíjese que en el momento en que esta decisión se evalúe como verdadera, entonces se ejecuta un método que selecciona la celda que en ese momento tiene cargada la variable de objeto, y además finaliza el bucle mediante la sentencia exit for, pasando el control a la instrucción que sigue después de las palabras claves next celda, que a fin de cuentas es la instrucción en sub que finaliza todo el procedimiento. Sencillamente, si resumimos esto, lo único que tendría para decirle es que este procedimiento solo realiza un recorrido por un grupo de celdas en busca de un valor negativo, y en caso de encontrarlo, el procedimiento se detendría seleccionando la celda mediante el método select de ese objeto range. Sin embargo, otra cosa que el procedimiento hace es colorear la fuente con rojo de cada celda por donde pasó el bucle y no encontró un valor negativo. Para verlo mejor, ejecutemos el procedimiento desde la interfaz de usuario y observe atentamente lo que ocurre cuando se encuentra el valor negativo. Para ello vayamos a la hoja de Excel y ejecutemos el comando macros. Observe dónde se encuentra ubicada la posición de la celda. Ahora ejecutemos el procedimiento llamado recorrer rango. Fíjese cómo llegó hasta donde estaba el valor negativo y después coloreó todos los que se encontraban anterior con un color de rojo. Volvamos al editor de Visual Basic. Bueno, como conclusión general de esta clase, destacamos que la construcción forEachNext es utilizada cuando se trata de recorrer objetos dentro de colecciones. Otra cosa importante que es necesario resaltar es que una colección de objetos es en sí misma un objeto, nunca lo olvide. Por último, podríamos indicar que un objeto range puede hacer referencia tanto a un objeto range individual como a una colección de objetos range que representan un conjunto de celdas. Esto quedó evidenciado en el último procedimiento de la clase. Bueno, quiero enviar un saludo a mi colega Diana Jennifer por permitir que este proyecto se cumpla una vez más. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, tutor virtual del canal Excel Hecho Fácil, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Andrés Rojas. Antes que nada quisiera pedirle disculpas por el lapso tan grande que pasó entre la clase 13 y esta clase 14 que se publica. Ya son las 3:40 de la madrugada. He decidido grabar así para que ustedes tengan la disponibilidad hoy mismo de tener esta clase en el canal de YouTube y puedan observarla. No olviden dejar un comentario en el video, calificar el video con me gusta, ya que así le damos la disponibilidad a otras personas que encuentren el material y puedan aprender así como ustedes de manera práctica, didáctica a través de la internet. No siendo más, me despido. Hasta pronto, nos vemos en otra oportunidad. Recuerden, no olviden calificar el video y dejarme un clic en me gusta. Hasta pronto.